Excelente, por favor. Está pasando una lista, se van a anotar ya, por favor, es una lista diaria que vamos a realizar. Solo se anota en una hoja ya, por favor. Dentro de la programación, de infectología, ahora nos tocan los virus respiratorios, vamos a buscar un tema que es el coronavirus. Y dentro del coronavirus, aparte de lo que pasamos ya del 2020 hasta ahora, ¿ya usted conocía el coronavirus? No. ¿Tenía alguna noción? ¿Para usted el coronavirus es algo nuevo? Para esta generación, sí. Ya, entonces dentro de la introducción, digamos, del tema del coronavirus, aparte de vamos a tocar el tema principal que sería el COVID-19. Vamos, por favor, silencio atrás. Vamos a hablar del tema del coronavirus. Un preámbulo de los otros virus que ya conocíamos, que ya había circulación, como el coronavirus humano 22.9E, 12.43. También teníamos un coronavirus humano NL63, un coronavirus humano AK1, y también teníamos antecedentes de dos coronavirus que produjo un llamado de atención tanto epidemiológicamente también en el sistema de salud sobre el aumento de casos, principalmente en el 2002 con el SARS-CoV-1. Eso fue en China, y en 2012 en Arabia Saudita sobre el MERS-CoV-2. Entonces ya teníamos el antecedente de circulación de coronavirus, sí, ya lo teníamos. Entonces ya había circulación de 4 coronavirus humanos, en la que cual se identificaba con cuadro leve, es decir, un resfrío común, sí presentaban cuadro grave en pacientes inmunodeprimidos, en lactantes, en ancianos, pero generalmente la mayoría de estos casos, principalmente en los coronavirus humanos conocidos, producían síntomas gripales leves, tanto que el 15% en estudios, digamos, populacionales, el 15% de todos los resfriados comunes era debido al coronavirus, pero eran coronavirus ya humanos que se fueron estudiando, que eran leves, ¿no? Llamó la atención en 2002 por un aumento de casos de un nuevo coronavirus que se detectó en China, un aumento de casos y de presentación de cuadro grave, ahí se llamó SARS-CoV-1. Eso fue en 2002, ya hubo un aumento de casos tanto solo en China, pero llamó la atención tanto en la OMS, la OPS y también a nivel mundial en los medios de comunicación sobre esta alerta epidemiológica. Y después en 2012 apareció otro coronavirus de importancia que era el MERS-CoV-2, que tiene su característica, lo vamos a hablar. Y en 2019 apareció lo que ya conocíamos o ya conocemos, lo hemos vivido nosotros como médicos, lo han vivido ustedes con su familia. Levanta la mano, ¿quién no ha tenido un familiar muerto por coronavirus? Lo hemos tenido todo o afectado, ¿no? En las que se enfermaban de forma grave. Y Bolivia ha sido afectada, Latinoamérica ha sido afectada por el grado de mortalidad y diseminación de este virus, tanto que ustedes los primeros, yo supongo, los primeros un año pasaron las clases virtuales, ¿no? Entonces eso fue una de las consecuencias también, ¿no? El manejo virtual o las clases virtuales que se manejaban para evitar, ¿no?, las aglomeraciones y diseminación de este virus, que por el rango de 2 años, ¿no?, que nos llevaron al confinamiento, pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, dentro de la historia de los coronavirus, ya fueron estudiados, ya lo conocíamos este coronavirus, ya había circulación de coronavirus humano. En 1930 se identificó los primeros coronavirus en animales. En 1965, el Reino Unido describe un nuevo virus, que es el virus 14, un niño con resfriado. En 1966, en Chicago, identifica un nuevo virus que ya fue mencionado, que es el coronavirus humano 22.9E. En Estados Unidos también descubrieron en 1977 otro coronavirus humano que estaba en circulación. Entonces, a partir de esos años ya comenzaron a hacerse conocidos estos coronavirus, que la verdad ya circulaban dentro de nosotros, pero fueron descubiertos, ¿no? Aislaron el virus con la nueva metodología y los nuevos, de la nueva, sí, por favor, ahí. Presten atención, por favor. Entonces, hubieron
un nuevo método diagnóstico de identificación viral, tanto como cultivos virales, con nuevos métodos de microscopía electrónica. Entonces ya en 1968 ya se contaban con 3 nuevos coronavirus humanos identificados. En 2003 se surgió un nuevo aumento de casos de un nuevo coronavirus identificado como SARS-CoV-1. Eso fue en el sureste de China. Se diseminó este virus a 29 países con más de 8.000 casos, con 774 muertes, con una letalidad de 9,6%, y el fin del brote se dio en julio de 2003. De 2004 a 2005 se identificó en Holanda un nuevo coronavirus, que era el coronavirus humano NN63, con esto ya contamos con 5, ¿no? Hasta 2005. En 2005 en Hong Kong se identifica un coronavirus humano allí. En 2012 se detectó en Arabia Saudita el MERS-CoV, esto identificado también con un aumento de casos en diversos países. El origen lo vamos a ver más adelante, pero se dio en camellos, ¿no? Y principalmente surgió en cuidadores de camellos que enfermaron y después diseminaron a otras personas, y dentro del país diseminaron a otros, digamos, con la afluencia de Arabia Saudita del turismo se diseminó a otros países. Dentro de esto, los afectados fueron 27 países con más de 2.500 casos de MERS-CoV-1 y 893 muertes. La letalidad de este MERS-CoV-2 fue de 34,5%. ¿Ven la diferencia entre el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV-1? La letalidad varía, ¿no? El MERS aumenta su letalidad 34,5% y el SARS-CoV-1 era 9,6%. ¿Cuál es la característica del MERS? Que aumentaba la letalidad, pero su transmisibilidad era menor que el SARS-CoV-1. En 2019 se detectó en China el SARS-CoV-2 en el sureste de Asia, identificando la ciudad de Wuhan, y ahí comenzó la pandemia de COVID-19, ¿no? Con registros oficiales, con una infección global, con lo que se involucró varios organismos internacionales, principalmente la Organización Mundial de Salud, que llevó a más de 532 millones de casos, más de 6,3 millones de muertes, con desarrollo y utilización masiva de nuevas vacunas, nuevos métodos diagnósticos y nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, y para terminar, ¿cuándo va a haber un nuevo coronavirus? Entonces, todo está en interrogante, ¿no? Que probablemente una nueva pandemia sea por un coronavirus nuevo o una influenza, ¿no? Ahí tenemos la microscopía electrónica cuando se identificó por primera vez el coronavirus humano. Esto es un niño. Y aquí viene el gráfico, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis del coronavirus, ¿no? De los diversos coronavirus. Ven primero la lista de arriba. Entonces, dentro de esto, vemos que probablemente su huésped natural de este coronavirus sea un murciélago. El huésped intermedio no se conoce, pero ese virus de coronavirus ya fue pasado al ser humano hace miles de años, ¿no? Ese se llama el coronavirus humano NL63. Después viene el coronavirus humano 229E, también se sospecha que el huésped natural es el murciélago, el huésped intermediario es un camello, y también se diseminó al ser humano hace miles de años, ¿no? El coronavirus humano, el OC43, viene probablemente de un huésped natural que es ratón, que logró pasar a un huésped intermediario en una vaca, ¿no? Y pasó luego al ser humano. Después el coronavirus AK1 también no se conoce el huésped intermediario, pero probablemente el huésped de origen era un ratón, ¿no? Y se pasó al ser humano. Después los 3 últimos son los más importantes, ¿no? El SARS-CoV-1, que fue en 2002, que también fue en China. Se cree que comenzó, digamos, el huésped natural es un murciélago, el huésped intermedio es un hurón o un animal de la China, y que logró pasar esa barrera del animal al ser humano, ¿no? El MERS-CoV-1 es el que pasó probablemente de un huésped natural, que es el murciélago, que se van aislados, y pasó a un huésped intermediario, que es un camélido, y el camélido pasó al ser humano. Y este último, el COVID-19, probablemente dentro de las principales hipótesis del huésped intermediario, o sea,
rompe esa barrera de murciélago al ser humano, sería un huésped intermediario que sería un pangolín, ¿no? Que es famoso, digamos, y generó mayores susceptibilidades. Y vemos, la mayoría de ellos observan que la mayoría de los huéspedes naturales son los murciélagos, ¿no? Entonces, una característica del coronavirus que también se encuentra en diversos mamíferos, pero principalmente hay un gran número en la población de murciélagos. El murciélago lo encontramos en todo el mundo, menos en los polos sur y en el polo norte, pero en la mayoría del resto del mundo encontramos murciélagos. Y hay el riesgo de diseminación del propio coronavirus, principalmente en regiones donde hay un aumento de casos, como en China, de consumo de estos animales, ¿no? Entonces hay un mayor riesgo de adquisición, ¿no? Y ahí, como es la nomenclatura, ¿no? Entonces, dentro de esto, el virus se divide en especies, en género. La mayoría de los coronavirus humanos que han sido mencionados son alfa coronavirus o beta coronavirus, ¿no? Siendo los otros coronavirus como gamma o delta coronavirus son de menor importancia, solo se han hallado en algunos animales, pero los principales no se olviden que alfa coronavirus y beta coronavirus. Entonces, ¿cómo observamos? Vean cómo el SARS-CoV-2, el MERS, el SARS-CoV-1 son betacoronavirus, y además de los otros coronavirus humanos mencionados, pues ya teníamos identificados de clasificación de género, ¿no? Esto fue antes de la pandemia, la distribución, ¿no? A nivel del mundo de los casos confirmados, ¿no? El síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV-1, ¿no? Que nació en Arabia Saudita. De Arabia Saudita se diseminó a diferentes tipos de países, teniendo más de 8.000 casos y un 34% de letalidad. Estos estudios que observan el coronavirus y el rinovirus fue un estudio propio, digamos, anterior a la pandemia, en la cual se identificaron y observaban la duración de día, los números de pañuelos, los malestares, los síntomas de un coronavirus humano simple con el rinovirus. O sea, el estudio que se hacía antes de la pandemia era para observar cuál era la diferencia con los rinovirus que causaban un resfriado común, porque no había casos comerciales. A partir del 2002, la comunidad científica llama a la alerta un aumento de casos con el SARS-CoV-1 y luego con un aumento de casos del MERS-CoV-1 y ahora actualmente con lo que explotó la pandemia fue el COVID-19. ¿Y qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar sobre el SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Entonces, una enfermedad del coronavirus 2019 que fue llamada por la Organización Mundial de Salud, una enfermedad respiratoria aguda con una amplia gama de manifestaciones que varía desde un simple resfriado o pacientes que tienen oligoasintomáticos, pocos síntomas, pasando a una neumonía leve, a una neumonía moderada o grave, llegando a sepsis, a shock séptico y llegar hasta la muerte, ¿no? Vamos a ver la línea de tiempo, ¿no? Cómo comenzó todo. El 17 de noviembre se cree que fue el primer caso probable en China. Entre octubre, noviembre y diciembre hubo un aumento considerable de casos de cuadros respiratorios atípicos, presentaban neumonía atípica y cuadros graves. Ahí llamó a alerta, ¿no? En China fue esto en la región de Wuhan, una ciudad de más de 20 millones de habitantes, alrededor de 2 a 5 millones de habitantes. La característica de ese centro que era altamente poblacional, hubo ese aumento de casos, llamó a alerta, pero no fue hasta el 31 de diciembre que China reporta a la OMS casos de síndrome respiratorio agudo grave. A la OMS le dice, digamos, China le dice, miren, nosotros tenemos cuadros graves de síndrome respiratorio todavía no identificados, pero probablemente un nuevo virus que está circulando. Ahí la OMS da una alerta mundial el 31 de diciembre a la comunidad científica principalmente. El 7 de enero da a conocer el probable origen, que era un nuevo coronavirus. El 12 de enero dan a conocer la secuencia genética del virus, eso de China da a conocer la secuencia genética. Y el 13 de enero fueron presentados el primer caso fuera de China, esto en Tailandia, ¿no? El 16 de enero la OMS manda una alerta epidemiológica a toda la comunidad, tanto científica como no científica,
sobre el riesgo inminente de un nuevo aumento de casos de este nuevo coronavirus. El 30 de enero, la OMS declara emergencia de salud pública internacional. Ojo con ese lema. El 30 de enero, la OMS da o declara emergencia de salud pública internacional. El 2 de febrero se da la primera muerte fuera de China, esto en Tailandia. El 11 de febrero la OMS identifica este nuevo virus como COVID-19. El 10 de marzo se da el primer caso en Bolivia. ¿Se acuerdan del primer caso de Bolivia? Sí. ¿Dónde fue? Exacto. Fue en Santa Cruz. Y hubo un segundo caso en Oruro. ¿Qué pasó? Llegaron dos personas que venían ya de una región donde ya se identificó que había transmisión interna, que era Italia, y llegaron ya sabiendo que tuvieron contacto con pacientes que tenían el diagnóstico de COVID-19. Una llegó a Santa Cruz, otra fue a Oruro, sabiendo el contacto, no declararon que estaban enfermos, no declararon que estaban con síntomas, no declararon que trabajaban junto a personas que ya habían sido diagnosticadas con COVID-19, y por lo cual ese virus circuló en todo, circuló principalmente en Santa Cruz y luego en el occidente de Oruro, y ya ustedes saben la historia del aumento de casos prolongados, ¿no? Eso se debe a una falta también de cultura, ¿no? De las personas de no tratar de no comunicar que tuvieron contacto con COVID-19, y lamentablemente sí o sí iba a haber la diseminación como luego en otros países y luego en Bolivia, ¿no? El 11 de marzo la OMS declara, vean, el 10 de marzo el primer caso en Bolivia, y el 11 de marzo recién la OMS declara que como pandemia, ¿no? Entonces, declara que lamentablemente ya está diseminado en varios países, en muchos países que ya hay transmisión interna. Y el 16 de marzo China y Estados Unidos anuncian vacunas para ensayos clínicos. Vean que está rápido, ¿no? Desde el 31 de diciembre hasta el 16 de marzo ya China y Estados Unidos ya tienen vacunas para comenzar un ensayo clínico para ver si es efectiva. Y ustedes pensarán, ¿por qué fue tan rápido? ¿No crearon rápido la vacuna? No, tenían ya una plataforma, es decir, que ya tenían plataformas con otras vacunas, con otras enfermedades, y tenían una metodología científica para la realización de esa vacuna. Como llegó esta nueva emergencia sanitaria, ¿qué hicieron? Cambiaron solo de virus, introdujeron su virus y siguieron esa misma plataforma. Tanto así que dentro de las primeras vacunas que usamos era metodología innovadora, nueva, como el ARN, como el Sputnik, o que teníamos otras vacunas, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya China y Estados Unidos comenzaron a elaborar las vacunas. El 21 de marzo, la presidenta en esa época en ejercicio, que era Yanine Áñez, llama una cuarentena en Bolivia. El 29 de marzo, lamentablemente, se da la primera muerte en Bolivia, la primera de muchas muertes, ¿no? El 23 de agosto se da la primera vacuna que es aprobada por la FDA americana para la aplicación en seres humanos. El 29 de diciembre de 2020 se observa la primera variante de preocupación, o sea, la comunidad científica que estaba haciendo la monitorización observa que hay una variante del virus original que era de Wuhan, que era diferente, que tenía una característica de diseminación diferente, o una presentación clínica diferente, o un aumento de la letalidad diferente a la original, ¿no? Entonces, el 29 de enero de 2021 se comienza a aplicar la primera vacuna en Bolivia. Todos tienen vacuna para COVID-19 acá. Levanten la mano aquí, no tienen. ¿Por qué no tienen? Solo me vacuné una vez, pero creo que era otra vez. No, pero tiene vacuna. Sí, la primera, pero no me hice las otras dos. No, tienen que aplicarla, ¿no? Ustedes son trabajadores de salud. ¿En qué consiste la vacuna para ustedes? No consiste, digamos, ustedes no están dentro del grupo de riesgo del COVID-19, a no ser que tengan una enfermedad inmunosuprimida, o sea, que sean inmunosuprimidos, digamos. Pero el riesgo está en que ustedes están en contacto con otros pacientes. Entonces, la idea de vacunarse
al trabajador de salud, al estudiante de salud, es cortar esa cadena de transmisión, ¿no? Entonces, una responsabilidad de ustedes para su paciente. Además de eso, por el aumento de carga viral, el aumento de la carga viral que puede tener un personal de salud también se debe vacunar para prevenir formas graves, ¿no? Entonces, una responsabilidad de ustedes para su paciente es que tengan vacuna, ¿ya? Desde el comienzo de clase yo soy un poco muy repetitivo, yo sé que suena muy repetitivo, pero es importante la vacunación, ¿ya? Es inconcebible personas que sean antivacunas, porque el pensamiento de ellos es un erróneo, no tiene un pensamiento con metodología científica y nunca tiene una justificación certera, ¿no? Entonces, no se olviden, el trabajador de salud, el médico principalmente, debe llevar toda la metodología o acciones para el bien del paciente. Entonces, una de esas acciones es que se vacunen, principalmente el COVID-19. Y más adelante voy a explicar por qué es bueno vacunarse nuevamente. El 15 de junio del 2021 se detectó la variante de preocupación Delta, que esa variante nació en Brasil y se diseminó por todo el mundo. Tenía una característica que era que aumentaba la transmisibilidad, o sea, era bien transmisible. La letalidad era menor, pero transmitía mucho más que la variante, o sea, que el virus de origen que era de Wuhan. El 26 de noviembre del 2021 se detectó la variante de preocupación Delta. El 5 de mayo del 2023, fin de la emergencia. Ojo esto, 5 de mayo de 2023, la OMS habla fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Todos los medios lanzaron fin de la pandemia, pero no, la OMS no habló fin de la pandemia. Habló que era fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Como vieron anteriormente, cuando declara el 30 de enero que era emergencia de salud pública internacional, el 5 de mayo de 2023 declara fin de la emergencia. Y eso no quiere decir que no haya transmisión. Tanto que así que en Bolivia tenemos más de 40 casos diarios de COVID-19 y ya tenemos 2 muertos por COVID-19. Entonces, todavía tenemos transmisión. Sí que ha disminuido, sí que la vacuna ha ayudado mucho, sí que la transmisión de la variante ha circulado, pero sí, todavía la OMS está en alerta, tanto eso que se hace monitorización del virus circulante, si no es una variante de preocupación, y todavía se recomienda, digamos, principalmente en los hospitales, el uso de mascarillas para prevenir, ¿no?, la diseminación o brotes internos en los hospitales. Y un resumen de todo lo que hablamos hasta ahora. ¿Cuándo comenzó los primeros casos? Pues los primeros casos fue en noviembre de 2019 en China. Los primeros casos fuera de China fue en Tailandia. Después en Italia se dio el primer caso en Europa. Y en Bolivia fue el 10 de marzo de 2020. Y ahí llegó el virus, ¿no?, a nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Y el resumen, ¿no?, de cómo nació, ¿no? Tenemos el virus, coronavirus, principalmente en diseminación el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2, principalmente tenía un origen común que era el murciélago, ¿no? Pero tenía animales intermediarios que hacía que rompía esa cadena de transmisibilidad hacia el ser humano. Entonces, ese virus tendría que pasar por un animal intermediario para que ese virus mute y tenga una característica de diseminación en seres humanos, ¿no? Hay diferentes tipos de hipótesis de este SARS-CoV-2, pero principalmente se asocia al pangolín, ¿ya? En los medios de comunicación ustedes han visto, ¿no?, que hay mucha información falsa, ¿cómo lo llaman ustedes? Fake news, ¿no? Hay mucha información falsa, tanto que dicen, no, el virus fue creado en laboratorio, los chinos lo hicieron, lo diseminaron. Yo estoy muy seguro que muchos familiares de ustedes lo creen, sus padres de ustedes lo creen, no, los chinos lo crearon, que se puso en un laboratorio. Pero la última evidencia científica se habla, digamos, de que no hubo una alteración laboratorial, que sí hay restos de este animal que es el pangolín dentro del virus, restos genéticos. Entonces se cree que la transmisión fue del murciélago al pangolín y esto al ser humano. ¿Y por qué se debió eso? Principalmente porque en China tiene una característica que la población rural consume animales, ¿no? Tiene un consumo de animales exóticos, tanto que en la China se come perro, se come murciélago, tiene sopa. Entonces,
esa característica ayuda a que en China la mayoría de los nuevos virus emergentes se da en esa región. Hay hipótesis también, ¿por qué no se da en la India que tiene el mismo número, no el mismo número poblacional, pero un número grande de población, pero que no se dio ningún nuevo virus emergente en esa región, a pesar de que es una región pobre y se transmiten otras enfermedades como el cólera, la hepatitis. Pero ¿por qué no se da? Porque la mayoría de la India no consumen animales, son vegetarianos, ¿no? Hay una gran parte de la población de la India que no consume animales y no tiene esa interacción con los animales. Tanto que una característica cultural china es que consumen estos animales, consumen diversos tipos de animales exóticos. Dentro de esto, uno es el pangolín, ¿no? Y logró pasar esa barrera animal-ser humano. ¿Y cuál es la característica de este virus? Primero, el virus tiene una glicoproteína espiga que se adhiere al receptor propio del ser humano que se llama receptor EK2, que está principalmente en pulmones, también lo tenemos en otros tejidos del cuerpo humano, a nivel intestinal, corazón, testículo y otra parte del cuerpo. Es muy importante esta glicoproteína espiga porque es la que da la adhesión, vamos a hablar más adelante, pero también tienen otras proteínas importantes como la proteína M de membrana, que es responsable del transporte transmembrana de nutrientes y también responsable de la liberación de las partículas virales y la formación de la envoltura dentro de la célula, ¿no? Además tenemos otras proteínas como la proteína E, la proteína M, y en resumen sería eso: proteína E, proteína S, proteína M y membrana lipídica, que son lo más importante. Y vean dentro de este gráfico cómo se da la unión, ¿no? Principalmente por la proteína espiga S, va directamente al receptor EK2, que se encuentra expresado, súper expresado a nivel de la célula respiratoria, y a base de una enzima que es la serina, pues ya la membrana tipo 2, se une y hace que se adhiera a la célula y se introduzca, ¿no?, el virus dentro de la célula, y ahí sigue un ciclo de reproducción del virus dentro de la célula, libera nuevos virus y esos virus van a nuevos receptores celulares de EK2 y comienza un ciclo viral, ¿no? Tanto que así que la forma grave que se da en el COVID-19 es en los pulmones, ¿no?, porque hay una diseminación grave. ¿Y cuáles son los síntomas del COVID-19? ¿Quién tuvo COVID-19? Síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas que presentaron? Dolor en la cabeza y en la parte baja de la columna. Ya. ¿Qué más? Fiebre. Ya. Tos. Ya. Congestión nasal. Ya. Secreción nasal. Ya. Dolor de garganta, odinofagia, diarrea, nada. Entonces, lo que él presentó son síntomas leves. ¿Quién presentó un cuadro grave de COVID-19? No, leve. Allá, ¿qué síntomas tenía? Tenía vómitos, fiebre, falta De apetito. de apetito cero, ¿Necesitaste oxígeno? esto ya también. Bueno, fue leve, moderado. Se fue que este no me gustaría esta atención porque en su momento no había dónde. Entonces, claro, estaba seguramente en todos los hospitales. Pero ojo, la mayoría de la población tenía síntomas leves a moderados, ¿no? Había un grupo de riesgo que era lo más afectado. ¿Cuál era ese grupo de riesgo? Los mayores de 65 años y los pacientes obesos. ¿Ya? Ese era el grupo de riesgo. Los primeros estudios poblacionales nació en China, porque allí nació el virus, y identificaron que los casos en niños eran casi nulos, eran pocos casos, eran principalmente en niños que tenían enfermedades ya predisponentes, o sea, enfermedades cardíacas o pulmonares de base, que presentaban una forma moderada grave. Pero la mayoría de los casos eran mayores de 65 años u obesos.
Tanto así que cuando llegó a Brasil y llegó a Bolivia, los principales pacientes que llegaban al hospital eran nuestros abuelitos, nuestros padres y los pacientes con sobrepeso. Entonces esa era una de sus características principales. Pero ¿cuáles eran los síntomas más comunes? Eran tos, fiebre y cansancio. Al comienzo sentían una falta de, digamos, se sentían cansados. Además de eso tenían otro congestión nasal, secreción nasal, olinofagia, cefalea, diarrea, fatiga y dificultad para respirar, ¿no? Pero no se olviden que dentro de la gravedad de la enfermedad había lo que no era grave, sí, no tenían signos de enfermedad grave o crítico, y lo que eran graves y críticos. ¿Cuáles eran los graves? Los que ya presentaban cansancio, pero presentaban algo muy común en ellos: saturación de oxígeno menor del 90% en el ambiente, signos de neumonía, era una neumonía viral, signos de dificultad respiratoria grave, y en lo crítico ya eran pacientes que requerían cuidado intensivo. Los signos de dificultad respiratoria eran agudos, tenían signos de septicemia y síntomas de shock séptico. Cuando llegó a Brasil, llegó en febrero de Brasil. Los primeros casos eran importados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la característica en Brasil? En Brasil, los primeros afectados eran de la clase media alta. ¿Por qué? Porque la mayoría venían de Europa. Eran personas que tenían dinero. Entonces, los más afectados eran los que venían de Europa y eran italianos, y venían de Italia. Entonces, esos pacientes llegaron a internarse en hospitales privados, eran hospitales privados de costos elevados, en Sierra Leone, en la Garete. Esto fue a finales de enero. Ya a finales de febrero, como ya había la transmisión ya interna en el país, hubo el aumento de casos en las poblaciones de bajo y digamos de bajo nivel y intermedio nivel, ¿no? Y ahí ya comenzaron el aumento de casos exponencial principalmente en internación y terapia intensiva. Y lo que más llegaba a la terapia intensiva eran personas mayores de 65 años y pacientes obesos. A un comienzo de la pandemia no se conocía su característica y todos los pacientes llegaban saturando. Llegaban con una PAFI menor de 200, llegaban con una saturación de 85 sin oxígeno. Y lo que hacíamos nosotros que atendíamos a esos pacientes era directamente a intubar a ese paciente. Llegaban con características de intubación. Tanto así que en los primeros 10 días ya no teníamos cama en terapia intensiva. Y en ese caso ya no intubamos al paciente, seleccionamos al paciente. Entonces, paciente que tenía mayor comorbilidad o tenía peor gasometría, a ellos lo intubamos. Al otro lo teníamos que mantener con oxígeno, con oxígeno de alto flujo, máscara no reinhalante. Entonces teníamos que preservar a los más graves para llegar a intubación. Tanto que eso pasó también. Entonces priorizamos a los pacientes, a los más graves para llegar a intubación. Y en Italia, cuando llegó, hubo tan aumento de casos y su población europea como la japonesa, ¿no? Tiene un aumento de población anciana, ¿no? Entonces, de ellos se llenaron los hospitales tanto que en Italia llegaron a seleccionar pacientes que no intubaban, porque no tenían pronóstico. O sea, pacientes mayores de 90 años no lo intubaban, lo dejaban con un sitio y si se moría, porque daban prioridad a los más jóvenes, porque no había camas, no había respiradores, no había oxígeno. Y en Brasil pasó lo mismo en la Amazonía, en donde no habían respiradores, y hubo tan aumento de casos que se priorizaban a las personas más jóvenes que a las más ancianas porque tenían una mayor probabilidad de salir de esta enfermedad. La mortalidad al comienzo de la pandemia era el 50%. En Brasil era entre 40 y 50%, en Bolivia era más de 60%. Imagínense si a alguien con factores de riesgo en esa época era como lanzar una moneda, cara o cruz, era lanzar y ver si iba a vivir o si iba a morir, ¿no? Y dentro de eso vamos a clasificar el COVID-19, ¿no? ¿Cuáles son las clasificaciones de gravedad? Entonces la clasificación, vamos a ver, hay cuadros leves, son pacientes sintomáticos,
en que son pocos casos, digamos, no presentan una neumonía vírica ni hipoxia, y la mayoría eran jóvenes, ¿no? Entonces no tenían antecedentes, no tenían sobrepeso, entonces mantenían pocos síntomas o ningún síntoma. Ojo que esas eran las poblaciones que más diseminaban el virus, porque como no tenían síntomas, no tenían el virus, pero comenzaban a diseminar, iban a visitar a los abuelos, a sus parientes y comenzaban a diseminar. Los cuadros moderados, que esos eran cuadros que tenían una neumonía viral, en adolescentes y adultos son los que tenían signos clínicos de neumonía como fiebre, tos, falta de aire, respiración rápida, taquipnea, dispnea, entonces también los que tenían una saturación que no era menor al 90, pero sí era mayor al 90%, igual al 90% en aire ambiente. También había clasificación en niños, en la cual también tenía taquipnea, tiraje intercortal, tenía diagnóstico radiológico, entonces eran cuadros moderados de neumonía que se estaban produciendo en pocas cantidades o casi nada, ¿no? Y había los que tenían neumonía grave en adultos, son todos los que tenían fiebre, tos, disnea, algunos tenían una taquipnea mayor de 30, dificultad respiratoria, saturación menor de 90, y en niños eran los que tenían los mismos síntomas con saturación menor de 90, tiraje intercostal, tenían letargo, disminución de nivel de la conciencia, entonces los clasificaban como neumonía grave. Y habían cuadros críticos. ¿Y cuáles son los cuadros críticos? Eran los síndromes de dificultad respiratoria aguda, entonces habían de un inicio, estos eran cuadros de inicio rápido, con lesión clínica conocida, aparecían con síntomas respiratorios o empeoramiento de lo que ya existe, y a partir de ahí nació nuevas técnicas de imagen en las que ayudaron mucho, que daban una característica clínica, una característica radiológica que era propio de este COVID-19, que daba opacidad bilateral, sin sobrecarga de volumen, colapso global y pulmonar ni nódulos. Entonces daba una opacidad tipo medio esmerilado, bilateral y centralizado, a diferencia de la influenza que lo daba a nivel lateralizado y diverso, y siempre logrando lo que era el centro. Y también se lo clasificaba este síndrome de dificultad respiratoria aguda en leve, moderado a grave, eso de acuerdo a la PAFI. La PAFI es una relación de presión de oxígeno con la FiO2, o sea, la fracción de oxígeno administrada al paciente en la inspiración. Entonces, dentro de esto lo clasificamos al paciente para ver si era grave, moderado o leve. ¿A quién intubábamos? Solo al grave. Al moderado leve lo dejamos con oxígeno. Al grave sí teníamos que intubar, porque este paciente era candidato a una parada cardiorrespiratoria inminente, ¿no? Y también había los pacientes que ya se encontraban en terapia intensiva, intubados, con internación prolongada, había un cuadro de síndrome séptico, o sea, son pacientes con difusión orgánica aguda, potencialmente mortal, con difusión orgánica múltiple, propia del virus o no propia del virus, porque también se sobreinfectaba, ¿no? Acá, por favor, presten atención. Y también los cuadros síndrome séptico también se veía en niños, eran muy raros, pero sí tenían sus características. También había los shocks septicémicos, en los que se observaba en adultos, en los bebés y los niños, con sus diferentes características, con ataque septicémico aumentado, con hipotensión, en lo cual se debía administrar droga vasoactiva. También los niños tenían sus características de hipotensión, taquicardia, bradicardia o hipotensión o hipotermia. También había un característico y dentro del protocolo del manejo del paciente grave, la profilaxia contra trombosis aguda, la tromboprofilaxia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos de los pacientes graves teníamos un aumento de tromboembolía venosa aguda, es decir, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, principalmente era tromboembolismo pulmonar. Además, había un aumento de casos de síndrome coronario agudo, accidentes cerebrovasculares propios de la característica inflamatoria de la enfermedad. Y también había un síndrome característico, principalmente en niños y adolescentes, el síndrome inflamatorio multisistémico, en la que se veía
había varias características que eran inmunomediadas, características por la respuesta de la defensa propia del paciente hacia el virus que producía este síndrome. Principalmente se daba en niños y en adolescentes. Y sobre el COVID-19, agarré una guía y vamos a ver qué es lo que se recomienda actualmente y lo que no se debería recomendar. ¿Qué se recomienda en todos los casos de COVID-19? Como mínimo que sostenga muestras de secreción respiratoria. Esto es para la identificación. Lo que vamos a hablar ahora es sobre el laboratorio y diagnóstico del COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que recomienda la OMS? Esto es un dato que salió en 13 de enero del 2023, que son recomendaciones clínicas de la OMS para el diagnóstico del paciente. ¿Qué es lo que recomienda para el diagnóstico de caso presunto de COVID-19? Es la detección rápida por mediante PCR. No se recomienda utilizar anticuerpos contra SARS-CoV-2 porque no lo identifica rápidamente. O sea, solicitar serología para COVID-19 ya no se hace. ¿Qué se recomienda actualmente? Solicitar un PCR, pero actualmente lo que recomienda el Ministerio de Salud es hacer un triaje con antígeno de COVID-19 y los casos positivos van a un segundo test de confirmación que sería el PCR. Esos son disposiciones nacionales. La OMS recomienda ir directamente a PCR, pero por el problema económico, el costo elevado de esto, Bolivia tomó una estrategia de solicitar primero antígenos de COVID-19 para el test de COVID, y si sale positivo, eso va a un confirmatorio del PCR. ¿Ya? Eso fue hace unas 2 semanas que salió una disposición. Ahora, recomendaciones firmes, la detección rápida de antígenos, sí hay una recomendación de realizarlo, sí lo dice la OMS que se puede realizar, pero recomienda hacerlo principalmente con PCR porque tiene una mayor sensibilidad que el antígeno. El antígeno solo detecta parte del virus, ¿no? Y generalmente tiene mayor sensibilidad en los primeros 3 días, disminuyendo hasta el 5.º día. Y el PCR tiene una sensibilidad aumentada dentro de los primeros días hasta los días 10 y 14 días. Otra recomendación es que dependiendo de la situación epidemiológica del plano local y de los síntomas que presenten los pacientes, es necesario realizar otras pruebas para otra hipótesis diagnóstica, otro diagnóstico diferencial. En este caso, ahora, nosotros debemos hacer un diagnóstico diferencial de todo cuadro gripal con influenza, porque, como ya hablamos anteriormente en la anterior clase, ¿qué es lo que está circulando actualmente más en Santa Cruz y en Bolivia? Es influenza, principalmente influenza H1N1. En pacientes con COVID-19 grave o en estado crítico también se deben hacer como cultivo y de manera ideal antes de iniciar el tratamiento del antibiótico. Eso es una recomendación ya para ver si no tienen una sobreinfección, ¿no? Dentro de esto vamos a hablar de esto sobre el tratamiento del manejo clínico de la COVID-19. Como ya se fue mencionado y lo observamos, que hay la forma no grave, lo grave y lo crítico, ¿no? ¿Cuáles son recomendaciones a base de este documento? Se indica también, con el fin de contener la transmisión del virus, se recomienda que los casos presuntos confirmados leves se pongan en aislamiento de conformidad con la ruta asistencial, o sea, que se debe mandar al paciente en aislamiento, ¿no? Eso depende de cada país también, el número de días de aislamiento, pero a ese paciente que confirma COVID-19, lo que ustedes van a hacer es que vayan a casa y que guarden reposo y evitar contacto con otra persona, evitar salir en lugares donde haya aglomeración para evitar la diseminación del virus. ¿Cuáles son las recomendaciones científicas? Son 10. ¿Cuáles son las disposiciones gubernamentales de cada país? Son diferentes días. Bolivia dispone de 3 a 5 días de aislamiento. Es contradictorio, ¿no? Y es conflictivo, pero ahora se dispone menor día porque ya existe la vacuna, ya hay menos formas graves, entonces sí hay todavía la diseminación, sí hay pacientes que están muriendo por COVID-19, pero se ha priorizado la economía antes de la salud. Ahora también se recomienda que los pacientes con COVID-19 leves se les proporcionen tratamientos solo sintomáticos, es decir, solo dar antipirético, analgésico y
velar que tengan una buena nutrición y hidratación adecuada. Ahora, también se debe informar a los pacientes que presentan COVID-19 de los signos y síntomas de complicaciones, es decir, pacientes que vengan con síntomas leves se manda a casa, pero se informa que pueden presentar síntomas graves. Se debe explicar cuáles son los síntomas graves y cuándo volver dentro de la emergencia por esos síntomas. No se recomienda administrar tratamiento ni profilaxis con antibióticos en pacientes que presenten COVID-19. ¿Quién no tomó acitromicina en Bolivia? Todos lo tomaron. Era inadecuado. O sea, lo que ustedes tomaron no hacía nada. Le causaba una gastritis, le causaba diarrea, pero no mejoraba los síntomas leves. Entonces, la OMS recomienda no administrar antibióticos porque el antibiótico es para la bacteria, es para el virus. ¿Ya? Entonces, tanto así que la administración exagerada o inapropiada de antibióticos creó un aumento de casos de bacterias resistentes, tanto así que en diversos países como Brasil y Argentina se vio un aumento de casos de neumococo resistente a penicilina, estafilococo aureus resistente a meticilina, bacilo gram negativo resistente a cefalosporina de tercera generación. Tanto así que dentro de los pacientes que yo estoy atendiendo en internación, tanto en infecciones urinarias e infecciones respiratorias, no responde al tratamiento convencional de tratamiento de infección bacteriana de la comunidad. Es decir, uno podría estar administrando lo que recomienda las guías europeas americanas, que son cefalosporinas, pero no está funcionando. ¿Por qué? Porque hubo un aumento exagerado o un uso exagerado de antibióticos que llevó que esas bacterias creen resistencia natural contra los antimicrobianos. También otras recomendaciones de COVID-19 en casos moderados es que es necesario aplicar intervenciones de emergencia, es decir, todo paciente con cuadro moderado se debe evaluar para probablemente internar a ese paciente, ver si no tiene signo de alerta y mandar inmediatamente a una hospitalización, ¿no? En caso de pacientes sintomáticos que presentan COVID-19 y factor de riesgo para evolucionar a enfermedad grave, es adecuado hospitalizarlo, ¿no? En neumonía grave también se recomienda administrar rápidamente oxígeno suplementario a todos los pacientes que cursen con disminución de la saturación menor del 94% y evaluar si no tienen signo de emergencia, ¿no? También los pacientes serán observados de cerca para todos los pacientes que se internen con neumonía moderada grave, se debe hacer una evaluación de detección rápida de signos de gravedad, ¿no? Como insuficiencia respiratoria, progresión rápida, choque, y hacer adecuadamente una intervención. O sea, el paciente con cualquier signo de gravedad se debe internar una unidad de cuidado intermedio o unidad de terapia intensiva. También se recomienda que se detecte rápidamente un cuadro de hipoxemia o cuadro de insuficiencia respiratoria aguda para iniciar rápidamente una oxigenoterapia y también proporcionar al paciente cuidado de oxígeno avanzado, como es la oxigenación con alto flujo, ventilación invasiva y no invasiva, todo eso, ¿no? También, como se mencionó, a pacientes se debe administrar oxígeno de acuerdo a sus características de la hipoxemia. Entonces, siempre se debe hacer una gasometría y evaluar cuál es la metodología más importante de intervención: cánulas nasales, mascarilla Venturi, máscara con reservorio, todo eso, ¿no? Dentro de lo que vamos a hablar de lo que es el control de infección a nivel hospitalario, ¿qué se debe hacer dentro de esto en el aislamiento y la atención de salud? Se recomienda que toda ruta asistencial para COVID-19 en plano local, regional y nacional, que se debe hacer un algoritmo diseñado para que no haya brote interno dentro del hospital, es decir, que en un lugar se atienda a todos los pacientes respiratorios y en otro lugar, en emergencia, se atienden los pacientes no respiratorios. Se debe hacer una diferenciación de estos pacientes. Se recomienda 10 días de aislamiento para todas las personas que son sintomáticas por COVID-19. Eso es una recomendación, digamos, débil, pero es lo que se recomienda. Aquí se recomienda,
y se recomienda 5 días de aislamiento para personas con COVID-19 que son asintomáticas pero con diagnóstico COVID. Entonces, vean las dos recomendaciones importantes. Paciente con síntomas, ¿cuántos días lo vamos a mandar? 10. Paciente que no tiene síntomas pero sí se detectó con un PCR o con un antígeno positivo, se manda 5 días. Y la aplicación de precauciones habituales a todos los pacientes con COVID-19 se debería mandar preferencialmente en un área que tenga presión negativa, mandar en un aislamiento con aerosoles, todo personal de salud que tenga contacto debería entrar con un FP, es decir, con una bata, esta sea descartable o no descartable, con un N95, con óculos, con gafas y con gorro, ¿no? Y además de llevar todas las medidas de seguridad, principalmente higiene de manos. Se debe hacer un cribado organizado para la detección precoz de COVID-19 y rápidamente aplicar medidas de control de fuentes de infección. Hay lo que ya mencionamos, aislamiento y agrupamiento de pacientes con COVID-19 presunta confirmada, o sea, podemos juntar a todos los pacientes con COVID-19, colocar en sala común como en el hospital San Juan de Dios, todos los COVID-19 en una sala común. Se puede hacerlo, no tiene ningún problema. Si no se encuentra con presión negativa, sala de aislamiento, se debe juntar a todos los pacientes en una sala común con diagnóstico presunto confirmado COVID-19. Se debe aplicar precauciones adicionales para prevenir la transmisión de COVID-19, como ya se mencionó, colocar precauciones de aislamiento, FP, uso de máscara N95 porque la transmisión es por aerosoles, ¿no? También el uso generalizado o uso continuo específico de mascarilla. Entonces, esto recomienda el uso de mascarilla en lugares que tenemos pacientes con COVID-19. Entonces, la OMS recomienda que se use mascarilla principalmente en el área asistencial, o sea, como hospitales, ¿no? Ustedes cuando vayan a su práctica, ¿qué van a usar? Mascarilla. Y si van con un paciente que tiene COVID-19, ¿qué van a usar? Solo, claro, el N95 solo utilizan mascarilla solo cuando estén en otra área hospitalaria, eso para evitar brotes internos. Es lo que ya hablamos sobre los FP, sobre que se debe incluir batas, guantes y protección ocular, porque la transmisión se da por aerosoles, eso lo vamos a hablar en la práctica. La transmisión aérea, por gotícula, por aerosoles, por contacto, pero principalmente COVID-19 por aerosoles, ¿no? Tanto que tenemos que usar cuando se genera aerosoles, procedimiento invasivo como intubación, limpieza o aspirado de secreción, todo el personal debe usar lo que se llama protección ocular, guantes y bata, ¿no? Además del N95, ¿no? ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Principalmente en forma grave y crítica. Este son un tratamiento COVID-19 en evaluación, es decir, que el molnupiravir se está evaluando y la heparina también. Entonces son medicamentos que todavía están en evaluación, pero aquí lo que observamos, ¿cuáles son las recomendaciones en favor de los pacientes con forma grave, ¿no? y la forma crítica? Entonces, principalmente, ¿qué vamos a administrar? Va a ser corticoide, interleucina 6, ¿no? Y también vamos a observar si vamos a administrar Remdesivir o Imatrevir de acuerdo a las características del paciente. Pero todo esto algoritmo se da a base de que las medicaciones antivirales y otras solo se van a dar en forma grave y en pacientes críticos. Es decir, que la intervención se va a dar en un hospital de mayor complejidad, principalmente segundo o tercer nivel, en un cuarto nivel, y en unidades de terapia intensiva en administración de corticoides e interleucina 6 principalmente. Remdesivir tiene recomendaciones débiles, hay buenos estudios que sí hubo beneficios con disminución de mortalidad y disminución de estancia hospitalaria, pero también está en veremos, ¿no? Y solo eso se da, la administración se debería dar a base de criterios de médicos especializados. Hay recomendaciones débiles o en contra, como ser el corticoide en pacientes leves, no se debe administrar corticoide en pacientes leves porque se ve un aumento de casos, o sea, pacientes que tienen pocos síntomas
o sin necesidad de oxígeno, el administrar los corticoides aumenta la mortalidad. Tanto vieron el caso de quién es de Beni, quién nació en Beni o vivía en Beni Trinidad. Nadie venía acá. Nadie ganadero, nadie de nacimiento, nada. Entonces, ¿conocen al gobernador de Beni? ¿No? El gobernador de Beni, dentro de la pandemia, repartía corticoides, ivermectina, antibióticos para todo. Y era un odontólogo, porque no es por odiarlo a su vecino odontólogo, pero no sabe nada de medicina, no sabe nada de antibióticos. Y él antes de ser gobernador, comenzó como un mesías que tenía la cura para COVID-19 y comenzó a dar corticoides, comenzó a dar ivermectina, cloroquina a todos. Tanto así que fue tanto el apoyo popular que se lanzó a gobernador. Tenía un fin. No era salvar personas, era hacerte popular y ser gobernador, tanto que ahora es gobernador. Pero lo que ustedes no saben es que dentro de la mayor mortalidad se dio en el Beni. La gente más se enferma en el Beni que en Santa Cruz. La letalidad era mayor en el Beni. ¿Por qué? Porque administraba a diestra y siniestra corticoides, ivermectina, hidróxido de cloro, entonces aumentó. Era tanta la mortalidad que llamó a alerta, a nivel internacional lo que se estaba haciendo. Lamentablemente, la gente lo apoyó y el gobernador, una persona que no tenía ningún criterio, y lamentablemente lo tienen ahí como gobernador. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones débiles o que no se deberían hacer en estos pacientes? Dar corticoides, ivermectina, dar otro tipo de agentes antagonistas del receptor interleucina 6, dar plasma de convalescencia, eso está todavía, y veremos, incluso vacina u otra medicación, incluso colchicina o otro tipo de antivirales como hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir. Las recomendaciones no hacen. Y dentro de la estadística, miren este reporte de COVID-19 en Bolivia. Fue el 8 de junio del 2023, total de casos hubo más de 1 millón, total recuperados 1.169.000. En Bolivia tuvieron 22.386 óbitos. La tasa de letalidad por ola, tuvimos 6 olas. En todo país hubo 5 olas, en solo Bolivia tuvo 6 olas. La mayor fue 6,2% de letalidad en la primera ola, principalmente en Santa Cruz. Y vean los casos, ¿cuántos casos hay positivos en Santa Cruz? Hay 5, 9 en Cochabamba, 73 en La Paz, 6 en Chuquisaca, 4 en Potosí, 12 en Oruro, 17 en Tarija, 0 en Luján. Vean, la mayor transmisión de COVID-19 se da en La Paz. Este reporte de vacunación, ¿no? ¿Quiénes recibieron vacuna? Primera dosis, más de 6 millones de habitantes recibieron primera dosis. ¿Somos cuántos? Somos 11 o 12 millones de habitantes en Bolivia. 12. La segunda dosis solo recibió 5 millones. Ya, la tercera dosis 2 millones. Por si acaso ya estamos en la quinta, sexta dosis. Total 12 administradas. Entonces, vean la cantidad. No tenemos muy buena adhesión de vacunas, tanto así que se llamó a una alerta de verdad de aumento de casos en Bolivia de COVID-19. Se debería ampliar la vacunación y vamos a ver cuáles serían las recomendaciones de la OMS para nuestra población y para Bolivia. Entonces, dentro de esto nació la nueva actualización o recomendación de la OMS para la vacunación contra COVID-19. Entonces, dentro de la actualización se basa en evidencia que emerge del monitoreo continuo de la efectividad de la vacuna, la protección de la mayoría de la población que ya tiene contra COVID-19, o sea, que ya estuvieron expuestos al virus, la situación epidemiológica, disponibilidad de pruebas diagnósticas y acceso al tratamiento de terapia eficaz, ¿no? Entonces, vean, la OMS tiene 3 grupos para vacunar. Los grupos de alta prioridad, de mediana prioridad y de baja prioridad. ¿Cuáles son los grupos de alta prioridad? Entonces, la OMS recomienda vacunarse
una serie primaria y una dosis de refuerzo en este tipo de personas. Adultos muy mayores, o sea que sean mayores de 75 años, adultos mayores con comorbilidades entre 60 y 75 años, personas de 6 meses en adelante con sistema inmunitario comprometido, o sea, pacientes inmunodeprimidos y personas embarazadas. Y también se debe recibir una dosis de refuerzo adicional después de 2 meses en personas adultos mayores de 60 a 75 años, adultos con comorbilidades o obesidad severa entre 18 y 59 años y personal de salud en primera línea de atención. ¿Cuáles son los grupos de mediana prioridad? Son los que deben vacunarse con la serie primaria y una dosis de refuerzo. Son todas personas saludables mayores de 17 años, niños y adolescentes entre los 6 meses hasta los 17 años con comorbilidades que incrementan su riesgo de enfermedad severamente y no recomiendan dosis de refuerzo adicional. Los de baja prioridad son todos, vean los de baja prioridad. ¿Cuáles son los que no tienen comorbilidades? Son niños y adolescentes entre los 6 meses y 17 años, sean sanos. No se recomienda una dosis de refuerzo adicional. Y en resumen son estos, vean. Entonces, serie primaria, o sea, los que ya tuvieron la vacuna, ¿cuál es lo que se debería recomendar un primer refuerzo? Observen todos los que son adultos mayores de 75 años, con comorbilidades, sin comorbilidades, pacientes de 6 meses en adelante, con sistema inmunitario comprometido, sea inmunodeprimido, personas embarazadas, adultos mayores, adultos con enfermedades, obesidad severa o personas de salud de primera línea, indican prioridad de refuerzo. Y en los primeros 4, como ven adelante, se indica un refuerzo a los 6 meses. Y en los demás, en el grupo poblacional agregado, un refuerzo de 2 meses. ¿Ya? Entonces, personal de salud de primera línea, pues, ahí deberíamos vacunar un refuerzo y de aquí a 2 meses hacer otra vacuna. Y lo otro solo se indica un refuerzo. Pero, ¿por qué se indica un nuevo refuerzo? Principalmente con esta vacuna bivalente COVID-19, porque esta vacuna bivalente contiene 2 tipos de antígenos. Contiene una cepa, que es el COVID-19 original, que es de Wuhan, que los chinos mandaron esa cepa a todo el mundo para que se cree vacuna, que es la que no hemos vacunado todos. Pero la que todavía no ha llegado lamentablemente a Bolivia es esta bivalente que tiene la variante Omicron. ¿Por qué? Porque esa variante es la que está circulando actualmente y probablemente si hay una nueva variante van a ser de esta variante Omicron, por la cual debería tener una protección con este virus. Entonces vean cómo es el aumento de casos desde el comienzo de la pandemia hasta ahora. El que ve naranja es el Delta, que nació en Brasil. Y después la primera ola, la segunda ola fue el Delta, que es naranja. Las primeras fueron de Wuhan, siguió Alfa, Beta, después siguió el Delta, que tenía una mayor transmisibilidad, pero no letalidad, y después nació el Omicron. Vieron que desde diciembre de 2021, lo que circula en todo el mundo es el Omicron, por lo cual nosotros deberíamos vacunarnos con una bivalente, es decir, una vacuna que tenga la dos cepas, la de Wuhan y la del Omicron, ¿no? Aquí observamos que la Organización Mundial de Salud nació, hay una nueva variante de preocupación, ¿no? La Arcturus. Entonces, lo estamos monitorizando, la verdad que estamos monitorizando, no un aumento exagerado de letalidad, pero sí está dentro de la variante de preocupación. Entonces, ¿cómo se clasifica y define la variante de COVID-19? Eso es importante para ustedes porque de acuerdo a esta clasificación, el virus, la característica de este virus es que evoluciona y que crea nuevas variantes. Y nuevas variantes tienen sus características que tienen mayor letalidad, mayor diseminación. Entonces, dentro de todo el mundo se está haciendo y se está clasificando las variantes para ver y monitorizar cómo está circulando y dar las recomendaciones pertinentes. Es decir, si hay un aumento de casos de una nueva variante, se va a recomendar nuevamente una confinación, vacunación rápida. Entonces, se debe, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es realizar esas medidas de protección, ¿no? Entonces, dentro de la nomenclatura y definiciones tenemos que tomar en cuenta qué mutación, qué linaje, qué sublinaje, ¿no?
Mutación es todo que se refiere a un cambio del genoma del virus, o sea, el código genético. La mutación ocurre muy frecuente en los virus respiratorios, es muy frecuente en el COVID-19 y se ve es una característica de virus, ¿no? El linaje es un grupo de virus estrechamente relacionado con un ancestro común y entonces SARS-CoV-2 tiene muchos linajes, en todo caso en el 2019. Esos linajes son términos utilizados para definir un linaje en relación con el descendiente que pueden crear, es decir, un ejemplo, el BA275, su linaje del BA2, ¿no? Delta. ¿Y cuáles son las otras definiciones? Variante. ¿Qué es una variante? Es un genoma viral, un código genético que puede incluir una o más mutaciones. En algunos casos, un linaje, un grupo de linajes con cambios genéticos similares puede ser designado por la Organización Mundial de Salud. Y la recombinación es el proceso que dos variantes SARS-CoV-2 se puede combinar y crear un nuevo linaje, ¿no? O se puede crear recombinante. Entonces, ¿qué se recomendó? Entonces, se clasificó en variantes de interés, en variantes de preocupación, variantes de grandes consecuencias y variantes de bajo monitoreo. Entonces, dentro del comienzo de la pandemia, entonces se clasificó a las variantes con nombres. Principalmente los dos primeros fue alfa, beta, gamma, delta, que el delta es importante como nació en Brasil, fue como se demostró, ¿no? Hubo momentos considerables de casos, el Y, el eta, iota, el kappa, el omicron, el zeta, el mu, y el principal es el omicron, que sigue circulando, y las otras subvariantes del omicron, que puede estar dentro de la clasificación de variantes de interés, de preocupación, de gran consecuencia o variantes de bajo monitoreo, ¿no? Bueno, eso sería todo por COVID-19. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Preguntas, dudas. Doctor, ¿y por qué en los niños era más frecuente la diarrea? O bueno, ellos tenían pocos síntomas, eran asintomáticos casi. Porque yo escuchando en mi círculo y todo, que a los niños que les daba algo, principalmente era diarrea, si les aparecía algún síntoma era eso. La mayoría de los niños eran asintomáticos o asintomáticos, pero debido a la diarrea, porque los receptores de carbo, aparte